Ya hablamos de todos estos pioneros del cine de terror en Estados Unidos, pero las nuevas generaciones probablemente creen que lo estamos mencionando como por respeto, no tanto por nostalgia porque no damos la edad, pero sí por un respeto así de los que sentaron las bases, etcétera. ¿Ustedes de qué manera, Rodrigo, de qué manera puedes defender esto? ¿Por qué siguen siendo efectivas estas películas? Bueno, lo cierto es que el cine actual de terror no sería como lo conocemos si no hubieran estado esos pioneros con sus obras, ¿no? Lo cierto es que toda obra artística merece cierto respeto porque pues, tuvo un trabajo detrás, ¿no? Sí, pero a lo mejor estas películas en la actualidad se pueden ver con mucho humor involuntario, se pueden ver un tanto ingenuas, pero digo, a fin de cuentas, gracias a eso y al camino que ellos abrieron, es que ahora tenemos una diversidad de cine de género impresionante, ¿no? Pero además, creo que sí funcionan, como en toda la cinematografía, hay películas que envejecen mal, ¿no? Y hay películas que se convierten por algo, por la habilidad del director, en el caso de los productores como el mismísimo Val Newton, o por la historia en sí misma, trascienden el tiempo y siguen siendo muy efectivas. Hace no muchas semanas hubo una proyección en Cineteca Nacional de Freaks, este gran icono del cine de horror de Todd Browning, de 1932, si mal no recuerdo la película. Y bueno, evidentemente la gente que estábamos en la sala, nadie había estado en el momento del estreno de esa película, como para atestiguar cómo fue. Pero resultó ser una película que a las nuevas generaciones les impactó de una manera por encima de muchas películas de terror actuales. William Castle nos enseñó a vender las películas, ¿no? Una película, la experiencia no es nada más sentarte y verla. William Castle nos enseñó que la experiencia podía ser que pasara un esqueleto volando en la sala, que te aventaran agüita. Estas salas de ahora tan famosas 4DX, que ya involucran, según ellos, una cuarta dimensión. Digo, eso lo inició William Castle, ¿no? El auge del 3D ahorita también, bueno, no lo hizo directamente William Castle, pero vamos, ese tipo de trucos él los comenzó y entonces ir al cine no era nada más la experiencia de ver la película, era vivir la película, ¿no? Y eso también es algo muy importante, por eso es un pionero, por eso ese es el reconocimiento también que hay que darles. Al no haber efectos especiales de hace años, pues las películas no envejecen tan mal. Exacto. Y son películas, la verdad, bastante disfrutables, ¿no? Quizás sí pueden ser un tanto ingenuas por la cuestión de cómo estaban los valores sociales en aquella época, ¿no? Y pues obviamente han cambiado, ¿no? No tenemos personajes homosexuales, no había tanta sangre, todavía no surge el cine gore. Vamos, entonces, a lo mejor eso sí podría hacerlas notar un tanto viejas, pero no por eso son malas películas. Pero incluso son ingenuas a propósito, ¿no? William Castle era también dirigido como cierto público infantil, entonces tampoco eran con la intención de era para todo público, eran películas para todo público, sí. Y funcionan tanto con niños como con adultos, ¿no? Ese también es otro de sus méritos, hay que reconocerle. Es muy difícil hacer obras que funcionen para todas las edades, ¿no? Haciendo la analogía, son como un buen libro. O sea, lo que necesitas hacer es echar a volar la imaginación y ver las películas también con una imaginación y no centrarte solamente en lo que estás viendo en pantalla, sino incorporarte también como una experiencia cinematográfica a imaginar a lo mejor ese efecto especial que faltaba, suplirlo tú con el ejercicio del suspenso, pero no nada más en el argumento y en la película, sino también tú en tu inconsciente, ¿no? O muy consciente. El valor que tiene de arriesgar las propuestas, ¿no? Incluso en las películas de Val Newton, o sea, todo este imaginario de personajes que crea y el cómo hacen la narrativa, pero que solo pudo haber tenido siendo justamente como independiente, ¿no? Y él mismo sacando adelante las cosas. Que es interesante del independiente de antes al independiente de ahora, que antes sí se lo tomaban muy en serio. Haciendo cine de género independiente, se tomaban muy en serio el género. Eran profesionales, a fin de cuentas. Sí, exactamente. ¿No? Ahorita sí. La desgracia de las nuevas tecnologías es que cualquier hijo de vecina con una camarita puede hacer su película, ¿no? Pero en aquellos momentos hacer una película era caro. Entonces no lo hacía cualquier persona, tenía que ser una persona educada, que sabía manejar la cámara, que sabía escribir, que sabía perfectamente las necesidades que tiene una producción cinematográfica. Y entonces eran películas hechas por profesionales. No, a Ed Wood se le podrá achacar que era muy mal director, que era un incompetente, sí, pero sabía hacer películas y las supo hacer que las podemos disfrutar ahorita y sí, todavía claro. se consiguen, ¿no? Y Ed Wood es mejor director que muchos de los actuales, sí, te lo puedo asegurar. Sí, que es justamente dentro de la parte de lo del ingenio. Claro. ¿No? O sea, el cómo resuelves sin tener los elementos. Ahorita, como dices, es muchísimo más fácil, mucho más abierto que alguien pueda crear de manera digital 1000 cosas y hacer una película con 3 pesos, pero antes no. Ray Harryhausen tenía y tiene un estatus de autor
propiamente dicho. Si bien no fue un director de cine en toda la extensión de la palabra, lo es en el sentido de que toda la parte de efectos artesanales, como bien dices, y de stop motion, lo hicieron hasta la fecha un autor a la par de cualquiera. Claro. Y tú mencionabas King Kong, por ejemplo, el original. Y es el trabajo, y que a la fecha yo lo sigo viendo y se me hace impresionante y no sé cómo lo hicieron. O sea, realmente sé que el stop motion, etcétera, pero el poner el vidrio atrás para que refleje el humo. O sea, hay una escena en King Kong en la que aparece el personaje en un pantano donde está saliendo humo, donde está burbujeando todo lo del agua, en stop motion. O sea, ¿cómo lo haces? Pero volviendo a la pregunta original, si todavía son relevantes, por supuesto. A lo mejor en el cine no es tan notorio, pero por ejemplo en los cómics, ahorita hay un renacimiento de todo este tipo de este terror, vamos a llamarlo ingenuo. Están surgiendo muchos cómics que están recuperando toda esta atmósfera del cine de William Castle, de los cómics de la SE, gracias en parte a que la censura en cómics se ha relajado muchísimo. Entonces tenemos adaptaciones de películas de William Castle, tenemos cómics basados en la obra de Val Lewton, lo que nos dice que hay un público. Sí, para sí. eso. Bueno, perdón por interrumpir, pero también otra vez se nos está agotando el tiempo, ya tenemos que cerrar con este episodio, pero bueno, esperamos que lo que comentamos ahorita y lo que vimos anteriormente les haya despertado el interés por ver películas de esa época. Les aseguro que no se van a aburrir, incluso se pueden asustar. Y bueno, esto ya fue Para Cinema, el programa de pioneros del cine independiente de terror norteamericano. Los esperamos la próxima semana.